Gloria a Cristo. Hemos estado hablando acerca de la unidad, ¿verdad? Y entonces, ¿dónde comenzamos a construir la unidad? En nosotros mismos. ¿En dónde? ¿En qué áreas? Cuerpo y espíritu. Amén. Amén. Entonces, ¿y cuál es la siguiente área donde vamos a construir la unidad? En la familia, ¿verdad? Familias fuertes hacen iglesias fuertes. Entonces es importante estar construyendo la unidad dentro de la familia. Y ya hablamos en cuestión de la unidad de la familia, ¿verdad? El marido es el responsable, es el sacerdote de su casa. En él recae la responsabilidad, ¿verdad? De estar operando vida espiritual, de estar ministrando a Dios para que él reciba ¿qué? ¿Qué debe de tener el marido dentro de la casa para que haya unidad? La autoridad. La autoridad. ¿Y qué más debe de tener? ¿Qué tiene que tener? La autoridad. Ajá. ¿Cómo lo llamamos eso? Comunión con Dios. La visión de Dios. Amén. Debe tener la visión de Dios para que comprenda qué es lo que Dios quiere hacer en su vida y de esa manera poder caminar en esa visión, ¿verdad? Hace rato entonábamos el canto de mi casa y yo serviremos a Jehová, ¿verdad? Miraremos, el canto dice, miraremos la visión del Señor, caminaremos en el nombre de Jesús y poseeremos, aleluya. Entonces el marido debe de tener, el esposo, el jefe de familia debe tener la visión correcta de parte de Dios. ¿Para qué? Para caminar en esa visión juntamente con su esposa, que es ¿qué? La esposa dentro del hogar cristiano, ¿qué es? ¿Es la qué? La ayuda idónea. La ayuda idónea, ¿verdad? Y ella se va a encargar de recibir lo que Dios está dando a su marido para que a su vez los dos se pongan de acuerdo, haya comunicación y estén caminando en el propósito de Dios, estén caminando en las cosas seculares dentro de la casa, dentro de los hijos. Puede haber disciplinas, puede haber reglas, puede haber acuerdos que llegan entre la familia para que caminen en ello. Amén. Y de esa manera se va a construir la unidad. Aleluya. Gloria a Dios. Leíamos, ¿verdad? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y leíamos acerca de las mujeres, ¿verdad? Cómo son ellas luchonas, cómo son mujeres, la mayoría de mujeres tienen estas características, cuidan de sus hijos, cuidan de su marido, ¿verdad? Pero la que sobrepasa a todas ellas, ¿quién es? Según Proverbios 31. ¿Su comunión con Dios? ¿La que tiene qué? La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Amén. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Y ahora, los hijos, ¿cómo es que van a procurar o van a poner o van a colaborar en esta situación de la unidad? ¿Sí? ¿Cómo se va a construir la unidad de los hijos? Bueno, una de las cosas que tiene que haber, que es importante, la línea de autoridad no debe de ser rota. La línea de autoridad debe de ser el marido conectado a Dios, la esposa conectada al marido. Si el marido y la esposa están conectados y están caminando como uno solo, entonces en los hijos va a haber esa respuesta de unidad. ¿Sí? Amén. Es importante esta situación. Un reino dividido entre sí, ¿cómo dice la Biblia? No prevalecerá. ¿Sí? Entonces, lo que debe de haber es unidad entre marido y mujer, y de esa manera, claro, estamos construyendo, no está dándose simplemente por un entendimiento, sino se va a ir construyendo de acuerdo a las cosas que están sucediendo y siempre llegar a una situación de acuerdo. Amén. Llegar a acuerdos, llegar a entendimiento. Platicaba yo la otra vez con un matrimonio y le decía, no, es que yo le digo, no, es que ella me dice y yo también. Y les decía yo, bueno, ¿qué pasa? A veces no se le puede dar la razón a alguien porque no sabe uno verdaderamente qué está pasando en casa, ¿verdad? ¿Por qué se dan las diferencias? Amén. Entonces yo les dije a ellos, ¿saben qué? Apunten en un papelito sus acuerdos. Hoy acordamos hacer esto, hacer esto, hacer esto. Así cuando llega a haber alguna diferencia, ¿qué sucede?
sacamos el cuadernito de los acuerdos y en esto fue en lo que quedamos. Ya se acaba la discusión porque no, es que no me dijiste esto, es que yo ya te había dicho, es que habíamos quedado, no, yo no te dije eso. Y entonces hay una polémica porque ninguno de los dos recuerda en qué acuerdo quedaron. Pero ¿qué sucede si está escrito? Papelito habla. Papelito habla, se acaba la polémica, se acaba el conflicto, ¿sí? Esto fue lo que acordamos. Y con lujo de detalle les dije a ese matrimonio, apúntenlo con lujo de detalle, la fecha y firma de los dos, para que si no haya de problemas de que no. No, yo te dije que me hicieras unas calabacitas. No, yo no recuerdo que me hayas dicho. Y entonces te hice hígado encebollado. Bueno, entonces, pues si ya está en el papelito, ¿verdad? Ya no va a haber ningún problema. Amén. Aleluya. Amén. Suele suceder, se nos olvidan las cosas, tanto a los hombres como a las mujeres. Yo tengo acuerdos con mi esposa. Entonces, en esos acuerdos que quedamos, me manda un WhatsApp y me dice, mi esposito, quedé con él así, así, asado, en esto y en esto, y se acabó. Ya no hay polémica. Ya no hay de que, no es cierto, yo no te dije eso. Sí que sí te lo dije. No, es que yo no me acuerdo. Tal vez verdaderamente no se acuerda, sea él o sea ella. Pero si está algo escrito, entonces se acaban las polémicas, las diferencias, las discusiones. Amén. Porque algo de lo que suele suceder, y eso nos sucede a todos, nada más por orgullo, nada más por necedad, nada más para no salir perdiendo, se aferra uno a decir, no es cierto. Sí. ¿Sí les ha pasado o no? Y luego ya unos ahorita dicen, no, sí me dijo, la verdad, sí me dijo. Yo te mando, nada más te recuerdo que me dijiste que te recordara que vas a hacer esto y esto y esto. Ajá, sí. Ajá, pero si sí está escrito, pues ya no tenemos ninguna polémica. Amén. Ahora, es importante, ¿por qué? Porque esa situación lo que va a provocar en los hijos es el obedecer. Fíjense, vamos a ver Efesios. Capítulo 5. Verso 21. Ese es el principio 5:21. Este es el principio general para poder construir la unidad, ¿ok? Es el principio general. ¿Ya lo tenemos? ¿Alguien que lo quiera leer? Fuerte. ¿Nadie lo quiere leer? Yo lo voy a leer. Someteos unos a otros en el temor de Jehová. Hace rato oímos dar una palabra profética que decía, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Aleluya. Entonces, ¿qué es el temor a Jehová? ¿Qué es el temor a Dios? Es el dejar de hacer cosas que a Dios no le agradan, que están conforme a su palabra. No. ¿El temor a Jehová? Uh-huh. Yo creo que es la conciencia. Yo creo que el temor a Jehová es la conciencia hacia Dios. Tener conciencia de lo que uno hace mal ante Dios. Porque cuando hay una conciencia, yo creo que tú tienes la conciencia de que pues, Dios está viéndote, o sea, aunque sabemos que Él no está viendo. Ahora, sí, es cierto, pero ahora, ¿qué es la conciencia? Ser conscientes. Sí, ¿qué es ser consciente? Entendimiento. Entendimiento de lo que pasa. Cuando el espíritu te redarguye de que estás haciendo las cosas mal. Mal te hace consciente. Ajá. En sí, la conciencia
es el entendimiento de la realidad. ¿Sí? Lo que es real, ¿no? Cuando tú ves, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo y espero no desviarme de lo que estamos hablando, me acuerdan ahorita. Siempre veo en la calle que la gente va casi hasta la mitad de la calzada. Y si tú pasas cerca de él con un auto, la gente se enoja y te ofende. ¿A eso cómo se le llama? Inconsciencia. Inconsciencia. ¿De qué están inconscientes? De que están en un peligro a media calle. De que no están entendidos en la realidad. Ellos están inconscientes porque están ensimismados en decir, ay, yo camino por aquí, yo puedo caminar. Ok, ¿y si viene un borracho? ¿Y si viene alguien que se durmió? ¿O si viene un auto sin frenos? ¿Se los va a llevar? ¿Sí me entienden? Ajá. Entonces no están conscientes, no están entendidos de la realidad. Y tratan de, por decirlo así, como de contender con el automovilista, con el conductor. ¿Sí? Ajá. La verdad, yo cuando veo así personas que van así de plano, de una manera grosera sobre la calle, si me paro yo y les digo, oiga, ahí está la banqueta. La banqueta es para que camine usted. ¿Sí? Y la otra vez tuve un problema con un señor aquí afuera, porque saqué la camioneta, la saco de reversa, y al sacarla de reversa, yo no me di cuenta. Siempre estoy volteando hacia los espejos. Volteo hacia los espejos y no veo a nadie. Entonces agarro y me voy casi me pego a la banqueta. Entonces hay una banqueta ahí que está alta. Entonces la gente aprovecha para sentarse ahí. Y iba pasando un señor y se sienta exactamente, yo creo que yo iba ni a menos de 1 metro, y se sentó exactamente donde yo iba a arrimar la camioneta. Cuando lo hice me dice Isaac, aguas, ¿qué pasó? Y el señor empieza a decirme de groserías. ¿Por qué no se fijan? Ya saben, ¿no? Todo el protocolo. Y entonces le dije al señor, mire, discúlpeme, la verdad, se lo estoy diciendo de verdad, no lo vi. ¿Usted cree que si yo lo hubiera visto, le hubiera aventado la camioneta? No. ¿Para qué? ¿Por qué? No, pero... Entonces sí, ya le dije, mire, le voy a decir algo. ¿Sabe para qué está la banqueta esa? Para que usted camine sobre ella y esa sea su seguridad. Este pedazo alto de banqueta no está puesto para que la gente se siente. ¿Sí? Y ahora le voy a decir una cosa. Si usted se sienta y yo le pego, cierto, de todo modo yo voy a ser el culpable y a lo mejor me llevan a la cárcel o me meten una multa o tengo que pagar sus curaciones. Pero usted, ¿cómo va a quedar de su cuerpo? ¿Quién va a perder más? Y pues, peor, tantito se enojó más. Y me empezó a decir, yo ahorita voy por mi Fusca y quién sabe qué, y se la va a venir a hacer. Y ni le dije nada. Ya lo dejé. Esa es la inconsciencia. Todavía de que se comete un error, todavía la gente se pone el brinco, ¿sí? Cuando somos inconscientes eso pasa, ¿sí? Todavía de que cometemos un error, a veces a algunas personas les digo, todavía de que cometiste un error te pones digno, o te indignas, o te enojas. Debería darte vergüenza. ¿Sí me entienden? Cuando uno está consciente de la realidad, entonces uno puede reconocer su error. ¿Sí? ¿Amén? ¿Sí? ¿Por qué? Porque está entendido de la realidad. ¿Sí? Está entendido de lo que verdaderamente, cómo son las cosas. Tiene conciencia, está consciente. Entonces, ¿qué? Si conciencia es el entendimiento de la realidad, entonces el entendimiento de la realidad en relación con Dios, la conciencia es entender realmente que Dios está aquí, está donde yo estoy. ¿Sí? Aleluya. El temor a Jehová es precisamente eso, experimentar su presencia. ¿Sí? Experimentar su presencia, saber que verdaderamente Dios está aquí. ¿Sí? Aleluya. Cuando, un ejemplo, y digo, no lo digo por una situación de juicio, sino como una referencia. A veces cuando vienen niños, ¿qué hacen los niños? Corren, andan jugando o están con sus juguetes. ¿Están conscientes de lo que está pasando? ¿De lo que estamos haciendo? No están conscientes de la realidad. Amén. Y suele suceder de esa manera. Por eso la situación de la reverencia hacia Dios en cuanto estamos en el culto,
no es porque sea una situación religiosa. Shh, cállate, no hagas esto. No, uno mismo está consciente, entendido de la realidad, que en ese momento lo que sucede, estoy ante la presencia de Dios, y cuando yo experimento su presencia, entonces eso, ¿qué va a provocar automáticamente? Va a provocar reverencia. Si no estoy consciente, ando pagareando, porque no estoy consciente de la realidad. No entiendo que Dios está aquí, y no lo entiendo porque no estoy en su presencia, experimentando su presencia. Amén. Entonces, ese es el temor a Jehová. Entonces, ¿en qué nos quedamos? La conciencia. En la conciencia, en el temor de Jehová. Entonces, ¿qué sucede con lo de las mujeres? El temor, la mujer que teme a Dios, esa será alabada. ¿Por qué? Porque está experimentando su presencia, y al experimentar su presencia, su palabra la va a hacer consciente. Sujétate a tu marido. Y fíjense lo curioso, ¿no? No dice sométete, dice sujétate. ¿Por qué? Ya les había dicho la diferencia entre someter y sujetar, ¿no? ¿No? Bueno, si no lo recuerdan, someter es voluntariamente decido obedecer. Voluntaria y conscientemente decido obedecer. Sí, eso es someterse. Sujetarse es, aunque no quiera dentro de mí, aunque mis instintos, mis sentimientos y mi razonamiento me dice que no, voy a sujetarme. ¿Sí? Por dentro no quiero, pero mi reacción debe de ser, lo hago, porque tengo que hacerlo, porque así Dios quiere. ¿Sí? En el caso de la mujer, se tiene que sujetar al marido. A veces no está de acuerdo en lo que hace, pero se tiene que sujetar al marido. ¿Sí? Amén. Y ya dijimos, ¿no?, que tiene que hacer la mujer para que su marido, si es sopenco, reaccione. ¿Qué tiene que hacer? Interceder a Dios. Señor, ayúdalo, dale sabiduría, entendimiento. Quítale esas cosas que no convienen a su vida y que, pues, secundariamente va a perjudicarnos a nosotros como familia. Amén. Pero duro con el Señor. Y dale, Señor, como tú sabes que necesita. Sí. En una ocasión, cuando tuvimos una conferencia de mujeres casadas en Manada Pequeña, una hermana preguntó: hermana, ¿pero me tengo que sujetar en todo? Dice, bueno, en lo que conviene y esté dentro de la palabra de Dios, porque si me mandan, ahora vamos a una tocada y a bailar, o vamos a tomar, pues no. Todo tiene que ser conforme a la voluntad y a la palabra. Entonces tú sí, ¿por qué vas conmigo? Gloria a Dios. Sí, amén. Amén. Entonces, esa es la situación. Entonces, cuando la mujer se sujeta al marido y el marido se sujeta a Cristo, entonces lo que va a haber es una línea de autoridad, un fuerte lazo, y ese lazo va a provocar en los hijos unidad. ¿Y saben qué otra cosa va a quitar? Va a eliminar. Bueno, no va a eliminar. Cuando ya hay una situación defectuosa, una decisión deficiente, sí va a eliminar, ¿saben qué? Confusión. Sí. El no haber unidad entre esposa y esposo provoca confusión en los hijos. Sí. Ajá. Porque no comprenden qué es lo que está sucediendo. Como no están ahí, como no saben lo que es estar en esa posición de marido y mujer, no alcanzan a comprender cómo es que alguien que está junto, que son mis papás y a los dos los quiero, no están de acuerdo y se pelean. Entonces eso crea confusión. ¿Sí? Aleluya. Crea confusión. ¿Sí? ¿Qué sucede en nosotros, los pastores, o los que estamos predicando o comunicando la palabra de Dios? ¿No? De repente suceden cosas con los pastores. ¿Y qué sucede en el creyente? Confusión. Pero es que si él predica esto, si él habla de esto, ¿por qué lo está haciendo? No lo entiendo. Y entonces, ¿qué sucede con esa confusión? ¿A qué los lleva a los creyentes? A caer. A desanimarse, a confundirse, a caer, a tener resentimiento. ¿Sí? Le decía yo a un hermano, ¿sí? Le decía a un hermano, me decía, ¿y por qué no buscas una cobertura? Le digo, la verdad, porque veo en la mayoría de coberturas
que más allá de una protección hay una manipulación. No en todas las coberturas, ¿sí? Pero hasta ahorita he visto, ¿sí?, que una de las cosas que se dan es manipulación. Y mueven las cosas de tal manera que muchas de las veces van en contra de lo que Dios quiere, y entonces viene esa situación de confusión. Entonces por eso no he tenido, además que no me queda muy claro dentro de la palabra, esa situación de cobertura que yo pudiera ver. Bueno, les voy a decir otras cosas, pero no tiene caso porque ya entraré en otro tema. El punto es, cuando hay esa línea de autoridad correcta, entonces a los demás va a venir una situación de seguridad, de entendimiento, de inteligencia, de visión. ¿Sí? Amén. Y eso va a provocar una cierta seguridad, una cierta armonía, pues en el corazón de los hijos. Amén. Gloria a Dios. Entonces eso es muy, muy importante. Yo veía, sí, anteriormente, cuando yo tenía conflictos con Delphi, yo veía a varios de mis hijos, prácticamente todos se confundían, se irritaban, se molestaban, se enojaban, lloraban. Y ya después entendí, sí, es que eso provoca la situación de conflicto entre marido y mujer. ¿Por qué? Porque pues, los hijos, ¿a quién le van? A la mamá. ¿A las Chivas o al Guadalajara? Al que más de... ¿A quién? A la mamá. No, pues le van a la selección mexicana, donde están todos. Donde están Chivas y americanistas unidos. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Entonces, pues así, por ejemplo, yo les voy a contar, a mí me pasó cuando mi mamá se iba a separar de mi papá. ¿Sí? Yo tenía un dolor tan grande en mi corazón, pero tan grande, porque yo no alcanzaba a comprender por qué se iban a separar. Yo no, o sea, no lo entendía. Sabía, y yo lo vi con mis propios ojos, como mi papá andaba con otra mujer allá en el pueblo. Y fuimos nosotros y los cachamos, y sí, los cachamos, ¿sí? Y entonces cuando mi mamá me dice, ¿qué vas a decir si un juez les llega a preguntar en un lugar con quién quieres estar, con tu papá o con tu mamá? Tienes que decidir por uno de los dos. Y a mí eso me dolía tanto. Me lastimaba tan terriblemente mi corazón. ¿Por qué? Porque independientemente de sus problemas, mi corazón estaba con los dos, ¿sí? Mi corazón estaba, o sea, yo no puedo decir, no, pues voy a escoger a mi papá y mi mamá, o voy a escoger a mi mamá y mi papá, voy a perder a uno de los dos. Es una cosa bien terrible cuando pasa eso a los niños. A lo mejor ustedes no lo han pasado, pero es algo muy terrible. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tiene que haber esa armonía, esa unidad, tener acuerdos. ¿Para qué? Para estar lo mejor unidos posible sin que haya situaciones de conflicto. ¿Cuándo se dan los conflictos? Cuando hay un desacuerdo. Cuando hay desacuerdo. ¿Por qué hay desacuerdos? Porque a veces uno como esposa no hace lo que el esposo quiere, o a veces el esposo no hace lo que debe hacer. Porque hay diferencias. ¿Vale? Porque hay diferencias. Sí, porque hay diferencias. Pero ¿saben generalmente cuál es en general la razón? Porque yo quiero que sea así. ¿Sí me entienden? Es que yo quiero que así sea. Es que yo creo que así debe de ser. Es que a mí mi corazón me dice que así son las cosas. Entonces, por esa razón volvemos al punto. La palabra de Dios es el acuerdo de Dios, es un trato de Dios, es un tratado de Dios, el cual quita todo conflicto, y por medio de él sabemos lo que se tiene que hacer. Bueno, ahorita que estás hablando de eso, en la mañana nos pasó. Ya veníamos para acá, pues yo sí me quedé así con lo de mi mamá, ¿no? De que estaba mala y eso, y pues más que nada como no la vi, pues no sé a qué grado estaba de mala, ¿no? Ajá. Qué tanto estaba haciéndose mala. Entonces llegó un momento en que me fui quedando el carro y le digo a Adriana, yo creo que nos vamos a regresar, yo creo que tal hablo a Beto que nos vamos a ir para quedarme a ver a mi mamá. Pero en mi corazón o algo me decía que no. O sea, no había como que a llegar a ese grado de no venir, ¿sí me entiendes?
Entonces me volteé y le digo, Adrián, me venía atrás. Le digo, ¿tú qué sientes? Dice, pues que no es, lo voy a decir así, que no es de gravedad como para que nos fuéramos a quedar. Y todos nos pusimos de acuerdo y vámonos ya. Sabemos que Dios la va a sanar, la va a atender y Él está con ella. Así que nosotros vámonos. Nos venimos porque sí, ya veníamos a camino y ya veníamos con esa, bueno, yo venía con esa espina de pues que si estaba muy mal y eso, más que nada que no la vi. Pero llegamos a un acuerdo y el sentir de ella era mi sentir. Así es. Tomamos el acuerdo de vamos. Así es. Pero a veces en los acuerdos, recuerden, en los acuerdos no siempre va a ser como dice la mujer o no siempre va a ser como dice el hombre. Entonces entra en acción la palabra de Dios y el entendimiento de Dios. Y también eso es bueno. ¿Tú qué sientes de Dios? ¿Sí? Dice la Biblia, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Entonces cuando uno no está cierto o seguro de las decisiones que uno va a tomar, es bueno consultar a la esposa. Es bueno consultar, bueno, las mujeres siempre deben consultar al esposo. ¿Sí me entienden? Ajá. Y de esa manera se crea la unidad y hay armonía. ¿Ok? Gloria a Dios, pero estamos en los hijos. Entonces eso va a crear en los hijos ese sentimiento de unidad. Fíjense cómo son las cosas. Si mi espíritu, más bien, si el alma, mi alma no está de acuerdo con mi espíritu, ¿qué va a suceder en mi cuerpo? Va a haber un choque, ¿Y por qué va a decidir mi cuerpo? ¿Por qué va a decidir? Por lo incorrecto, por la carne. ¿Sí? Amén. Si el alma está en la carne y el cuerpo solamente es un intérprete, entonces el cuerpo lo que va a hacer es actuar juntamente con un alma carnal. Y entonces ya son 2 contra 1. Pero si mi alma y mi espíritu están de acuerdo, ¿qué reacción va a haber en mi cuerpo? Va a decidir por Dios. Es lo mismo. Si mamá y papá se ponen de acuerdo, los hijos van a decidir por lo que los padres están poniéndose de acuerdo. Ajá. Sea bueno, sea malo. ¿Ok? Entonces eso nos da el entendimiento de lo que va a suceder con los hijos. ¿Sí? Ahora, fíjense, vamos a ver algunos versículos. Vamos a ver Efesios capítulo 6. Y esto es lo que va a traer unidad también en el alma, en la razón de los hijos. 6.1 de Efesios. ¿Ya lo tenemos? Dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Sí? O sea, es lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Que los hijos en el Señor obedezcan a sus padres. Aleluya. Muchas de las veces, ¿cuál es la fuente, la raíz de la rebeldía de los hijos? No siempre. La rebeldía de los padres también. Los desacuerdos de los padres. Sí. Los desacuerdos que hay entre los padres. Sí, muchas veces las frases son, y si ellos no se ponen de acuerdo, ¿yo por qué tengo que obedecerlos? Si tú lo haces, ¿por qué yo no? Sí, si tú lo haces, ¿por qué yo no? O también influye mucho uno como mamá. Un papá puede dar la orden X para que no se haga algo el hijo, no haga algo el hijo, pero si la mamá se pone de acuerdo con el hijo y desobedecen ambos al padre. Así es. Por ejemplo, cuando era chiquito Isabel me decía, déjame ver la computadora que aquí que mi papá no está. Y yo le decía, ¿sabes qué no? Porque aunque no esté tu papá, estoy yo y aquí se obedece lo que tu papá dice. Así es. Se acaba el conflicto. Amén. Entonces, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, es correcto, es agradable a Dios. Verso 2. Honra a tu padre y a tu madre,
que es el primer mandamiento con promesa. Amén. ¿Cuál es la promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cómo se honra a los padres? Obedeciéndoles, ¿verdad? Muchos quieren honrar a sus padres el 10 de mayo y ¿el qué? ¿El 28 de junio? Pero todo el año no. Entonces, lo correcto es que continuamente honren a su padre y a su madre. Amén. Y no solamente en cuestión de obedecerlos, también en cuestión de bendecirlos, de darles palabras de ánimo, estar con ellos en determinadas situaciones, que ellos sientan que verdaderamente yo como hijo estoy contigo, papá, mamá. Amén. Gloria a Dios. A veces también nos corrigen. A veces también nos corrigen, ¿verdad? Si es en la manera correcta. Es bueno también, ¿sí? Corregir, a veces, no corregir, sino, como les dice la Biblia, dice que cuando tú te dirijas a un anciano, lo hagas con reverencia, con respeto. Ajá. Entonces, si es bueno, ¿sabes qué, mamá? Pues la estás regando, papá, ¿sabes qué? Te pasas. Sí. Amén. Es bueno, eso es bueno. Y eso también crea unidad. ¿Por qué? Porque cuando tus hijos ven que tú haces caso al consejo, entonces, ¿qué reacción va a haber? Hace una reacción instantánea, automática. Hay obediencia de los hijos. Dense cuenta de esto, es psicológico. Yo lo he hecho muchas veces a propósito. Empiezo a cantar una canción y al ratito ya los demás también la están cantando o la traen en el cerebro. ¿Sí? Amén. Entonces, es bueno toda esa línea de autoridad. ¿Por qué? Porque eso va a dar respaldo y va a dar el respaldo, la autoridad, como para que los hijos también obedezcan y se unan a la situación en la que los padres están. Amén. Gloria a Dios. Eso es importante dentro de nuestras vidas. Verso 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, como Él dice, ¿verdad? No provoquéis a ira a vuestros hijos. Eso es algo, ¿cómo les diré? En uno ya viejo no es tanto, pero ya en los jóvenes, como vienen con una fuerza, muchas de las veces a causa de su temperamento pueden guardar resentimiento, pueden guardar rencor hacia los padres. O hablarles con malas palabras. O amarles con malas, o sea, como acusándolos. Sí, yo sé, no necesito que me digan, pero sé que alguna vez nuestros hijos nos han acusado de algo. Ajá, sí. Entonces, dice la Biblia, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sí, sino criadlos en disciplina y amonestación, como el Señor quiere que tenga que ser. Amén. Gloria a Dios. Y todo esto lo que va a provocar en nuestra vida simplemente es unidad. Amén. Háblale bien a tu hijo, dale besos, agárralo, abrázalo, ¿sí? Abrázalo aunque no quiera, plántale un besote en el cachete, en la cabezota, ¿sí? A tu esposa hazlo y vas a ver que todo eso, bueno, sucede porque no se hace. Es como si yo al gato siempre lo pateo y cuando voy a quererlo agarrar, ¿qué hace el gato? Se echa a correr. Porque ya está acostumbrado que en lugar de darle un abrazo, le va a dar una patada. Entonces hay que empezar a tener esa restauración. Hay que provocar esa restauración, ¿cómo? Hablándoles con amor, dándoles besitos, abrazándolos, bendícelos, y eso trae bendición. Bendice a tus padres, ¿sí? Acá entre nos, la verdad, a mí me bendice mucho cuando me levanto y bajo y me habla, ¿cómo estás? ¿Te sientes bien? No sé, me bendice, pero mucho, así, mucho. Entonces, hagan ustedes también. Echen una llamadita a sus papás. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Sí? Ajá. ¿Sí me doy a entender? Ya empezaron las diferencias. Gloria a Dios. Amén. Entonces, de esa manera, ¿qué es lo que provocamos?
provocamos al amor. Sí, Armonía. a la armonía, al amor. Y en lugar de que haya respuestas ásperas y palabras ásperas, órdenes ásperas, provocamos que haya amor. Ajá. Amén. Gloria a Dios. Ok, bueno. Entonces hasta ahí vamos a llegar con la situación de la construyendo la unidad en la familia. ¿Cuál es el siguiente punto? La siguiente área es dentro de la iglesia. Necesitamos construir la unidad dentro de la iglesia. Ahora fíjense. Vamos a buscar. Búsquenme por favor por ahí el versículo. ¿Qué les digo? Del joven rico. Está en Mateo. Me dice la cita y también vamos a buscar Filipenses capítulo 2. Joven rico está en Mateo. (19:16). 19:16. Ok, guarden esa cita. Mateo 19:16. Ahorita vamos a encontrar aquí algo importante, pero primero vamos a ver el principio. ¿Ok? Entonces, vamos al principio, a la parte principal de esto. Entonces, la siguiente área donde vamos a construir la unidad es en la iglesia. Amén. Vamos a buscar Filipenses capítulo 2. Ok. Antes de ver esto, para darles un contexto, quiero mencionarles algo. ¿Qué sucede en nuestra vida? ¿Qué hizo Dios en manera general? ¿Qué fue lo primero que hizo? Como en el Génesis, nuestra vida estaba desordenada, vacía, en tinieblas. Viene el Señor Jesús, ¿verdad? Digo, Dios sea la luz, y fue la luz, y vio que la luz era buena, y a partir de ahí comenzó la restauración de la tierra. Amén. Y luz es una figura de Jesús. Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Entonces viene Jesús y en nuestra vida comienza a restaurar. Y como 7 veces se menciona en Génesis, y vio Dios, y terminó el día segundo, y vio que lo que Dios había hecho era bueno. Amén. Entonces comienza un proceso de restauración. Lo mismo sucedió en nuestra vida. Comenzó un proceso de restauración en nuestra vida al punto que nos ha llevado a ¿qué? Dense cuenta ahorita de su vida, a unos años atrás. ¿Qué ha traído Dios? Restauración en general. Pero si ustedes se dan cuenta, ha ido bendiciéndonos cada vez más. ¿Sí? Por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo, y fíjense, casi siempre que abro el refrigerador me acuerdo de esto. Antes recuerdo unos, 10 años atrás, abría yo el refrigerador y siempre vacío. Y yo decía, siempre vamos a estar así. Sí. Ahora, de unos años para acá, abro el refrigerador y siempre lleno. Y bendigo a Dios y le doy gracias y agradezco por lo que Él ha hecho en esa área de nuestra vida. Y he visto, en mi caso particular, cómo nos ha llevado a más, a más, a más. Amén. Y yo creo que en el caso de ustedes ha sido lo mismo. Amén. Bueno, ¿qué sucede con todo eso? Dios restaura nuestra vida y como en los pactos del Calvario, ¿qué sucede? ¿Sí? ¿Qué son? ¿Cuál es el primer pacto del Calvario? Justificación. El segundo pacto es
santificación. El tercer pacto, Sanidad divina. sanidad divina. ¿Sí? Aleluya. Y entonces nos damos cuenta de algo. Que en nuestro espíritu, justificación, en nuestra alma, santificación, y en nuestro cuerpo, sanidad divina. Estas tres áreas son las que Dios va restaurando en nuestra vida. ¿Sí? Y luego, ¿qué viene después de sanidad divina? Vida resucitada. Vida resucitada. No. Salud divina. ¿Y qué es la salud divina? Es una restauración completa, integral, de todas las áreas de nuestra vida. Amén. Y luego sigue avanzando. Y luego, ¿qué sigue? El siguiente pacto del Calvario, ¿qué es? Paz y reposo. Paz y reposo. ¿Sí? ¿Qué es lo que está provocando paz y reposo? Porque el Señor nos corona de favores y misericordias. Rescata del hoyo en nuestra vida. Amén. Y si ustedes se dan cuenta, nos está llevando a través del tiempo de los años, nos está llevando a un proceso de altura, nos está llevando hacia arriba, nos está restaurando. Es un camino ascendente. ¿Estamos de acuerdo? Algunos tal vez todavía lo están empezando. ¿Sí? Amén. Algunos están empezando en ese camino. Por decir un caso, nuestra hermana Consuelo, nuestro hermano Víctor López, están apenas empezando ese camino ascendente. Aleluya. ¿Sí? Nosotros tal vez ya llevamos un poco más. Pero, ¿qué sucede? Viene la vida abundante. Dios te tiene abundando en todas las áreas de tu vida. ¿Ok? Llegas a ese punto. ¿Cuál es el siguiente punto? La glorificación. No. Vida resucitada. Vida resucitada. ¿Y cuál es el principio de vida resucitada? Muerte, sepultura y resurrección. ¿Pero resurrección a qué? A un nuevo hombre. A una nueva vida. Ya no vivo yo, hace ratito la palabra profética lo dijo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué dijo Juan Bautista? Juan Bautista dijo, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Amén. Y esa es una palabra profética. Amén. Que nos está hablando precisamente de ese desarrollo de la vida resucitada. Ahora, fíjense, en ese punto vamos a comenzar la lectura de Filipenses, capítulo 2. ¿Sí? Y nos vamos a ir desde el 1, para darle contexto. Dice, pongan mucha atención. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. ¿Ok? Primero está hablando de una abundancia que hay en cada creyente. ¿Sí? Pero después va a ir a algo mayor y va a decir, verso 5, haya pues en vosotros ese sentir que también hubo, que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue este sentir de Cristo Jesús? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa, ¿a qué? Aferrarse. ¿Dónde estaba Cristo Jesús? Al lado. Ay, se fue. A la diestra del Padre. No. ¿No estaba Cristo Jesús? No. Eso es después de su resurrección, después de su ministerio terrenal. Jesucristo es Dios, estaba sentado en su trono. ¿Sí? Espero que lo puedan entender y el Espíritu Santo les revele esto. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él estaba sentado en el trono, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sentados en su trono. ¿Sí? Amén.
Pero la parte del Hijo de Dios, Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, dice que Él no se aferró a esa plenitud, a esa posición, a esa majestad. No se aferró, ¿sí? Porque aquí lo dice, el cual siendo, dice, haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, Él no se quedó allí en el trono, le fue propuesto un plan de parte de Dios para que lo llevara a cabo. Pero eso implicaba ¿qué? Sufrir, humillación, denigración. Por eso dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No, yo no voy, yo estoy bien aquí. ¿Yo qué voy a ir allá? Yo soy, como dicen los jefes de la Yo soy el jefe. Yo soy el jefe. Yo soy el ¿Por qué jefe. lo voy a hacer? ¿Por qué voy a ir a barrer? ¿No? ¿Por qué me voy a ensuciar? Eso ¿Por no qué es me mi voy a posición. sobajar? No es mi puesto. Ajá. Por eso dice que Él, siendo igual a Dios, no se estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se humilló a sí mismo. Y luego, ¿qué va a hacer? Dice en el verso 6, el cual siendo en forma de Dios, 7, sino que se despojó, se anonadó, se hizo nada, ¿sí? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué está sucediendo con Dios? Él estando en el punto más alto, va a comenzar a denigrarse, a humillarse, a bajarse, Él voluntariamente. ¿Por qué les estaba yo hablando de la vida abundante? ¿Hacia dónde nos ha llevado Dios? A un camino ascendente. Hemos sido grandemente bendecidos de parte de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Esa posición en la que estamos, Dios nos la ha dado por medio de Cristo Jesús. Amén. Pero entonces viene la proposición, de igual manera que le fue hecha a Cristo Jesús. Vamos a hablar así, ¿cómo podríamos decirlo? En manera, no sabría cómo dar el término. Ok. ¿Sabes qué? No. ¿Sabes qué? Ahí abajo se está. No encuentro ahorita la palabra. Allá abajo se están perdiendo. El hombre me desobedeció. Está separado de mí. Sí. Tiene que ir alguien y morir por ellos. Pagar y tomar su lugar para poderlos salvar. ¿Quiere decir? ¿Sí me entienden? Sí. Nosotros estamos aquí porque alguien decidió dejar su vida y venirnos a hablar. Nosotros estamos aquí porque alguien decidió hablarnos de Cristo. Y bueno, no vamos a hablar de lo que eso implicó en su vida privada. El hecho es de que hubo alguien que nos habló para salvación. Y por esa razón Jesucristo les dijo, id y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado, las que les he ordenado. ¿Sí? ¿Sí me van entendiendo el paralelismo? Cristo, estando en esa altura, tuvo que bajarse. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, estando en una posición alta, no fue un lugar, una posición donde Él se aferrara, que es el lugar más alto. No hay otro lugar más alto. Sino que se despojó y comenzó ¿a qué? A hacerse nada. A humillarse cada vez más. ¿Con la finalidad de qué? De salvar a otros. Esa es la misma posición que Dios nos está invitando. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo que puse hace muchos años en la pensión y a veces la doy. Dios agarró un carro viejo, destartalado,
desviado, oxidado, golpeado, que ya no servía para nada, lo tomó, lo empezó a restaurar, lo empezó a hermosear, lo levantó. ¿Para qué? Para su gloria. ¿Y cómo? Como en el caso del carro, si tú hicieras eso o con algo que te gustara y tú dijeras, esto lo voy a restaurar, no importa qué precio tenga que pagar, lo voy a restaurar, lo voy a levantar. ¿Qué harías con eso? En el caso de un carro, digamos, ¿qué harías con ese carro? ¿Lo guardarías? Lo usaría. ¿Lo esconderías? Lo usaría. Lo usaría. ¿Y cómo lo usaría? Que todo lo viera. Que todo lo viera. Ese carro me va a servir para la alabanza de mi gloria. Porque lo que hice con este carro, les voy a mostrar a los demás que lo puedo hacer con cualquier carro. ¿Sí me entienden? Ese es el terrible y grave problema de muchos cuando Dios los comienza a levantar, los comienza a exaltar, les da una profesión, les da una buena posición en el trabajo, les empieza a dar mucho dinero y les empieza a abrir y a honrar en gran manera, de tal manera que están hasta arriba donde nunca habían pensado estar. ¿Para qué? Para después usarlos. Sí. Ese no es el fin de Dios. El fin de Dios no es mantenernos en una posición alta de honra, donde le caigamos bien, tal vez no a todo el mundo, pero a muchos sí, y que vean que Dios está con nosotros, y cómo Dios nos bendice, y cómo Dios nos da, y tener paz y reposo. Sí, ¿para qué? Hermosearnos para después usarnos, para mostrar su gloria a los demás, y mostrar que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Por eso es que Jesús llama verdaderos testigos a sus discípulos. Y me seréis verdaderos testigos. ¿Testigos de qué? De la restauración, del poder, del amor de Dios que puede hacer sobre alguien que no vale nada, que es de lo vil, de lo menospreciado de esta tierra y que no sirve para nada. Pero que Dios puede hacer que esto sea levantado de tal manera que tenga un gran precio, que no es de sí mismo, sino que es un precio que Dios pagó para poderlo restaurar, para después usarlo. ¿Por qué? Porque cuando vamos a estar en ese punto de altura, entonces va a llegar el punto que ¿qué va a empezar a hacer? ¿Sí? Tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, tu mente, ¿para qué? ¿Para ti? No, para otros. Y es como, ahí es donde empieza la senda, la otra era ascendente, esta va a ser una senda descendente. Sí. Pero esa senda descendente, ¿qué va a hacer? Va a levantar a otros para gloria de Dios. ¿Pero eso qué va a requerir? Negación propia. El que quiera ser mi discípulo, níguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Sí? Ajá. Creo que está bien claro el asunto, cómo es el asunto de Jesús. Y luego fíjense lo que dice más adelante, no es otra cosa más que el camino descendente. Verso 7, sino que se despojó de sí mismo. ¿Lo despojaron? ¿Lo despojaron? No, eso no. Él voluntariamente se despojó. ¿Por qué? Por obediencia. Por obediencia. ¿Y por qué obedecía a Dios? Porque lo amaba. El que me ama, obedece mis mandamientos. ¿Sí? Y es un punto donde va a estar uno en el punto alto, en donde entonces va a tener que caminar, no todos, porque dice la Biblia, muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Por qué? No todos van a querer sacrificar su vida. Por eso se llama vida resucitada. Es un principio de morir a mí, de
desaparecer yo y entonces se manifieste Cristo en mí. Ya no soy yo más. Cristo vive en mí. Ujú. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Y ese es el punto donde podemos estar. Porque eso es algo de lo que va a crear la unidad. Dice fíjense en el capítulo 2, verso 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Cuando yo sirvo a la iglesia, estoy pensando por los otros de la iglesia. Cuando yo estoy sirviendo al mundo, estoy sirviendo al mundo por los otros del mundo. Ese es el sentir que hubo en Cristo Jesús. Pero él comienza diciendo, él estaba en el punto más alto. Pero así mismo, voluntariamente, ¿qué hizo? Se despojó de sí mismo, se anonadó. O como dijera Pablo, todo lo que este mundo me da, o lo que yo conozco, o lo que es lo más preciado de este mundo, lo tengo por basura. Con tal de caminar en el supremo llamamiento que Dios me ha dado. ¿Por qué no hubo muchos Pablos? Es más, si ustedes se dan cuenta, entre los apóstoles, hay unos que definitivamente desaparecen de la Biblia. ¿Por qué sería? No sé, tal vez estoy especulando. A lo mejor se empezaron a dedicar a su propia vida. Terminó su ministerio, el llamamiento que Dios les había hecho. No sé, pero hay otros que no, como Pablo. Sí. Y si Pablo se negó a sí mismo y se sacrificó y murió a sí mismo, iba muriendo más a sí mismo, ¿qué sucedía? Dios lo estaba utilizando más. ¿Por qué? Porque a medida que iba avanzando, se iba pareciendo más a Cristo. Y él iba desapareciendo. ¿Sí me entienden? ¿Qué es lo que va a crear la unidad? Eso. Ya no pensar en lo mío, sino pensar en lo de los otros. En la iglesia, en el mundo. Mucha es la mies, pocos los obreros. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y no me contestes, ¿tú de cuál quieres ser? Sí. Y eso requiere una decisión consciente, una decisión donde tú te vas a concientizar que vas a tener que sufrir, que vas a tener que padecer, entre comillas, negarse así. Porque no se queda uno sin comer y no lo andan uno persiguiendo con pistolas y no ha sufrido como Pablo naufragios o ataques de hermanos falsos, ¿no? Muchas cosas que él dice que pasó, yo no las he pasado. Entonces por eso digo padecer, entre comillas, ¿sí? Ayer fui con Ruth a llevarla a su terapia de su rodilla y veníamos ya para acá y ya la venía cabeceando, durmiéndose. Le digo, vete mentalizando que llegando vamos a trabajar. Entonces, vete predisponiendo, ve tú mismo hablándote a ti mismo para que te vayas mentalizando que llegando vamos a trabajar. ¿Sí me entienden? Y es lo mismo que sucede con Dios. Si Dios ya me hizo un llamamiento y ya me dijo qué es lo que tengo que hacer, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Predisponerme, prepararme, ¿sí? Irme mentalizando que voy a hacer aquello que Dios me ha dicho. Venga lo que venga, pase lo que pase. Tomando el arado, dice la Biblia, que el que es llamado y toma el arado y va caminando y mira hacia atrás, no es digno del Señor. ¿Sí? Que es un judaísmo, es un hebraísmo, que es algo extremo, pero tiene su balance. El asunto es eso precisamente. ¿Sí? Ajá. El ministerio no está en el pararse en un púlpito y poder predicar. El verdadero ministerio es una parte, pero el verdadero ministerio complementario es cuando uno se despoja de sí mismo, se hace uno nada, se niega uno a sí mismo, toma su cruz y cada día, de acuerdo a lo que Dios nos ha llamado, caminamos
en eso. Sí. Ajá. Eso va a provocar unidad dentro de la iglesia. Sí. Amén. Gloria a Dios. Ya después lo vamos a ver, pero ahorita estamos viendo ese principio que es importante. Ajá. Yo recuerdo ver vi una película, ¿no? se lo voy a recomendar, porque yo sé que ustedes no ven películas, puras cristianas, la del Patriota. Entonces están peleando en una batalla ahí en el campo y de pronto les van ganando y alguien dice, retirada, y chin, se echan a correr todos para atrás a huir. Pero entonces se levanta uno, habían tirado, no recuerdo muy bien el evento, pero creo que uno había tirado la bandera y la levanta y otro traía una trompeta y dijo, no, vamos hacia adelante. Y empiezan ellos a caminar hacia adelante, los demás ven y se animan y chin, se regresan también a seguir peleando en la batalla. Amén. Cuando tú arriesgas tu vida, cuando tú te entregas a Dios, vas a ser un dechado, vas a ser un ejemplo para que los demás se animen a caminar en el Señor y para el Señor. ¿Sí? Eso va a provocar unidad. ¿Sí? Amén. Y muchas cosas que ahora, gracias a Dios, bendito es el Señor, lo que está pasando ya con el hermano Gil, ¿sí? Enseñando lo que Dios nos ha dado de gracia, dándolo de gracia, con gente que verdaderamente lo necesita para poder glorificar a Dios, con los jóvenes que están ahí en el centro de rehabilitación, las cosas que podamos hacer, que nos permite el hermano Gil, hacerlas, y todo eso es para la gloria de Dios, y todo eso es para que se vaya uno entrenando en el ministerio, ¿sí? Porque muchos piensan que es papita nomás venir pararse aquí, predicar y decir lo que uno piensa o siente, lo que dice la Biblia y se acabó. No es así, es parte de, pero la verdadera esencia del ministerio está en lo que uno hace por los demás, de acuerdo a la gracia que Dios nos ha dado a cada uno, de acuerdo a los talentos que Dios nos ha dado a cada uno, de acuerdo a lo que Dios nos ha dado para dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Sí? Ajá. La otra vez, por eso predicaba yo ya en la boda de Mari. Abre internet y hay infinidad, miles de predicaciones. Pero yo a veces me pongo a pensar, de toda esa gente que predica ahí, ¿cuántos verdaderamente están caminando en el campo? ¿Cuántos verdaderamente después de su predicación, después de estar en la iglesia y congregarse y predicar y todo, están trabajando dentro del campo? Es lo mismo que sucede en internet. En internet recibes miles y miles y miles de consejos, ¿no? Que sigue al Señor, no importa lo que pase. Que no sé, una serie de mensajes que todo el mundo escribe. Y yo pienso, ¿verdaderamente lo estarán haciendo ellos? Porque todo el mundo quiere predicar, pero nadie quiere trabajar. ¿Sí? Nadie quiere trabajar, nadie quiere ensuciarse las manos para meterse en el campo y verdaderamente trabajar hacia muchas cosas que Dios nos lleva a trabajar para la gloria de su nombre, para la edificación de la iglesia y para la salvación de los incrédulos. ¿Puedo dar una acción de gracias referente a esto? Sí, claro que sí. Pues yo quiero darle gracias a Dios porque a Fer y a mí nos permite los viernes, aún como tú dices, a ir a ver a mi mamá. Sí. Entonces, pues Dios nos da la oportunidad de hablarles, de orar, porque oramos, les hablamos de algunas dudas que tienen, que surgen, ¿no? O problemas igual de familia, oramos a veces por mis hermanos, pero pues estamos sembrando ahí la semilla. Gloria a Dios. Y pues si es difícil, y eso no es nada, porque Fer, pues después de ahí se tiene que ir a trabajar. Y yo pues es en mi día más o menos que puedo quedarme a descansar y no lo hago. Gloria a Dios. Entonces estamos duro ahí para que Dios dé fruto a futuro. Gloria a Dios, amén. Entonces mi hermana igual se llega con nosotros, igual a escuchar, ya ahorita ya los ponemos a orar. Gloria a Dios. Por lo menos darle gracias a Dios por los alimentos o cualquier, enfermedad o algo que surja. Dios nos está dando esa oportunidad y pues no hay que desperdiciar y seguir ahí. Dios quiere hacer una obra ahí. Eso yo lo tengo bien claro desde hace muchos años. Sí, Dios quiere hacer una obra en ese lugar, porque ese lugar es refugio de demonios. O sea, no hablo de la casa de tu mamá, sino de todo el lugar ahí.
Sí, y Dios quiere hacer una obra. Y yo creo que los va a usar a ustedes. A los tres. Sí, porque luego hasta él termina. ¿Sí me entienden? Eso es, nada más. Eso es. Y después de ahí Dios nos va promoviendo a más. También por ahí hay otros que hay otro proyecto también para trabajar en casa. ¿Sí? Entonces, de esa manera es como vamos avanzando haciendo la obra que Dios quiere que hagamos. ¿Sí? Eso es, nada más. ¿Sí? Parte de lo que Dios nos dice y nos conduce y nosotros obedecemos y simplemente hacemos lo que nos dice. Amén. Eso es precioso, eso es maravilloso. Y pues bueno, qué bueno que nos dicen para estar orando y que Dios haga su obra. Aleluya. Como en la casa de la hermana Badelia también. Ya metió la cola, pero pues eso me da a entender que lo que Dios quiere es hacer una obra gloriosa ahí y el diablo no está contento con lo que se está haciendo. Entonces va a haber bendición también. Sí. Yo también quisiera que oraran por mí, porque Dios sé que me ha dado el espíritu de discernimiento de espíritus, el don. Y ahí donde estoy trabajando, espiritualmente yo percibo que se levanta una potestad fuerte, porque donde se han aliado muchas situaciones de personas que espiritualmente siento que están sobre mí atacando. Dios me ha dado la oportunidad de hablar a muchas personas ahí de Cristo enfermas, pero al mismo tiempo esas compañeras de trabajo son como 15 lideradas por una persona. Siento que no son ellas, sino es alguna potestad que está ahí oprimiendo, tratando de oprimirme. Pues eso también es otra posición dentro de lo que Dios quiere hacer. ¿Sí? Por eso está Delphi trabajando, no porque me esté manteniendo, sino porque, bueno, también, pero sino porque Dios está haciendo una obra a través de ella en ese lugar que también necesita mucha gente de Dios. Amén. Eso es lo que necesitamos, nada más. Entonces, en todo esto simplemente hay que hacerlo, en el nombre de Jesús. ¿Sí? Y de esa manera, lo que sucede es que Dios es glorificado, las gentes reciben lo que Dios tiene para ellos y vamos caminando en lo que Dios quiere. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a parar aquí. Nada más es de manera de intro. Ya después vamos a seguir la siguiente semana, donde nos toca aquí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿No? Sí, nos toca aquí, ¿no? Ok, entonces la siguiente semana continuamos con esto. ¿Ok? Gloria a Dios. Dani, dirígenos, por favor, en los cantos. Perdón, también se me olvidaba ahorita, Isaac también está apoyando allá con el hermano Gil, por esa razón no está aquí. Ok, está allá apoyando a nuestro hermano Gil allá en la música. Amén, gloria a Dios. Porque Cristo vive,
sé que vivo yo en mí, porque Cristo reina en mí, sé que reinaré. Él me ha salvado, Dios me ha transformado, me ha trasladado de donde su Hijo Jesús. Porque Cristo vive, porque Cristo vive, sé que vivo yo en él, porque Cristo reina en mí, sé que reinaré. Él me ha salvado, Dios me ha transformado, me ha trasladado de su Hijo Jesús. Pondré mis ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, habiéndole sido propenso gozo, subió la cruz, menospreciando la vergüenza, se sentó a la diestra del trono de Dios, menospreciando la vergüenza, se sentó a la diestra del trono de Dios. A Él solo sabe Dios, nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia e imperio y potencia ahora y siempre, por la eternidad, por la eternidad. Amén. A Él solo sabe Dios, a Él solo sabe Dios, nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia e imperio y potencia ahora y siempre, por la eternidad, por la eternidad. Amén. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregada en una cruz terminada. Pasión a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor.
Jesús soy yo. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una eternidad a Dios, a los como lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. A Dios, a los sumos lo exaltó y su nombre engrandeció, para que su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Señor, te agradecemos tu infinita bondad y misericordia para con nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, porque te dignaste a salvarnos, Señor, a morir por nosotros. Gracias, Señor, por ese sacrificio perfecto. Gracias, Señor, porque a través de ello somos aptos, Señor, para entrar hasta el trono de tu gracia. Tenemos paz, reposo, sanidad divina, somos santificados, justificados, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por lo que seguirás haciendo, Señor. Gracias te damos, Señor, por este día que tú nos has permitido, Señor, estar aquí alabando y bendiciendo tu nombre, aprendiendo más de tu palabra, Señor. Creemos que todas estas palabras quedan guardadas en nuestro corazón y las ponemos por obra, Señor. Gracias, Padre, por este inicio de semana. Creemos que tú tienes la provisión especial para nuestros hogares, Señor, para la vida de mis hermanos, Señor, que no pudieron venir el día de hoy. Creemos que tu provisión, Señor, es con ellos, Señor. Tu misericordia es con ellos y con nosotros, Padre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano.